a nuestra invitada, Leonardo. Sí, Flor, usted recordará los juicios y las respuestas y los resultados que se dieron en Panamá respecto al tema de las supuestas intervenciones telefónicas, interceptaciones telefónicas o los comúnmente llamados pinchazos telefónicos que supuestamente se dieron en pasadas administraciones. Sí, de eso no hemos dejado de hablar. Es correcto. En las últimas semanas, en los últimos días, por decirlo más exactamente, surgieron noticias de pinchazos telefónicos, intervenciones telefónicas, interceptaciones telefónicas, pero en El Salvador, el país en donde preside Nayib Bukele, el presidente al que tanto alababa en su momento Gonzalo Lázari. Él dice que es mi presidente. También es su presidente. Él dice. Ok. El país en el cual se usa de moneda de curso legal los bitcoins, salieron a relucir las investigaciones iniciadas por periodistas, los diferentes resultados respecto a que se habría encontrado pinchazos telefónicos en celulares de periodistas de el medio El Faro y también de otros medios allí en El Salvador, y es por eso que hemos podido contactar a una de las víctimas de estos pinchazos, la periodista Julia Gabarrete, a quien saludo con mucho agrado y le agradezco que nos haya podido recibir en esta mañana. Julia, buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida. Hola, buenos días, el gusto es mío de saludarlos de nuevo, bueno, de saludarte Leo de nuevo y un gusto, Flor. Gracias por la invitación. ¿Qué hora es en El Salvador a esta hora de la mañana? 7:34 AM. Una hora menos. Una hora, sí. Julia, ¿qué está pasando en torno a los supuestos pinchazos o pinchazos en El Salvador, pinchazos telefónicos, y cómo han llegado a concluir que esto se estaba dando? Bueno, prácticamente hemos logrado confirmar que en El Salvador se está haciendo uso de este software sofisticado de espionaje que es Pegasus. Se confirmó a través de un peritaje que se realizó con diferentes organizaciones que nos apoyaron para poder llegar a un reporte técnico muy concreto y muy determinante en cuanto al tipo de infección o a los periodos de infecciones que habían ocurrido y cuántas infecciones habíamos tenido en nuestros teléfonos. Estas organizaciones fueron Access Now y Citizen Lab, la que básicamente nos determinó que el espionaje, al menos en el caso del Faro, fue un espionaje muy obsesivo. Eso quiere decir que estuvimos durante 17 meses intervenidos de una manera bastante constante, muy agresiva. Eso no quita que incluso otros periodistas de otros medios también fueron infectados con este software, entre esos el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, la revista Gato Encerrado y también activistas de organizaciones de la sociedad civil. Entonces estamos hablando de que existe Pegasus en El Salvador y que se han estado generando infecciones para afectar la labor periodística y también de activistas. ¿Han utilizado esa información que extrajeron de forma ilegal para someterlos, para intimidarlos a ustedes? De momento no tenemos como información, en mi caso, por ejemplo, yo sé que no hay información privada o familiar o de mis fuentes en este momento circulando, pero si algo nos llevó a hacer estos análisis y a comenzar con esta investigación fue porque sospechábamos por ciertos incidentes con fuentes, sobre todo, sospechábamos como que estábamos siendo espiados, que nuestras comunicaciones estaban intervenidas. Algunas comunicaciones que teníamos con nuestras fuentes de pronto se filtraban a niveles de muy alto nivel. Esto, por ejemplo, llevó a que ahora hacemos conexiones, básicamente, y podemos comprender por qué de pronto algunas fuentes tipo que trabajan para la presidencia estuvieron, bueno, les pasaron el polígrafo o incidentes que tuvimos con fuentes que nos llevaba a pensar como esto es extraño, ¿verdad? Pero hasta ahora, más allá de información muy puntual que haya ocurrido con fuentes y que de pronto la veíamos en redes porque troles la compartían, es lo único que podemos confirmar que sí, que lo hemos visto ahí, pero información como videos, fotografías, todo ese tipo de información sensible y delicada prácticamente solo fue robada de nuestros aparatos. Hasta ahora. Hasta ahora.
Días atrás publicábamos en el diario La Prensa, en el portal prensa.com, una entrevista que pudimos hacerle a Julia Gabarrete, periodista del Faro. Eh, y lo que nos contaba, y quiero que pueda describir en este momento, es que uno de los primeros avisos y alertas que ustedes tuvieron para darse cuenta que su privacidad estaba siendo vulnerada, porque estamos hablando de invadir la privacidad de periodistas, pero también la vida privada de cada uno, lo que hablan con sus familiares, lo que hacen en su vida personal, y hay que mantener la diferencia entre lo profesional y lo personal, y lo decimos siempre que tenemos la oportunidad. Pero una de las primeras alertas que tuvieron fue un correo enviado por la empresa Apple, los que crean, organizan y manejan la marca iPhone. Julia. Sí, bueno, esta alerta llegó el 23 de noviembre. Para esa fecha, nosotros ya llevábamos 2 meses en esta investigación. Ya teníamos confirmado el uso de Pegasus en nuestros dispositivos. Esta alerta, lo que tal vez sí nos logró confirmar o quizás provocó fue abrirnos el panorama en cuanto a que no solamente éramos un grupo reducido de periodistas en el Faro o Gato Encerrado, que éramos los dos que estábamos realizando esta investigación paralela. Porque esa noche muchas personas de la sociedad civil, otros periodistas comenzaron a decir, nosotros también hemos recibido esta alerta y acá está el correo. Entonces, si bien no podemos confirmar o aseverar de que se trata de que la gente que le llegó el correo también fue infectada con Pegasus, hay una alta probabilidad de que esa gente que recibió el correo sí haya sido intervenida con Pegasus, porque al menos en el caso del Faro lo pudimos evaluar, que buena parte de la que le llegó el correo estaba infectada con sus dispositivos. En nuestro caso fue más de la mitad del periódico la que terminó siendo infectada con Pegasus. Julia, ¿cuál es la situación actual en El Salvador? Al principio, cuando llegó el presidente Bukele al poder, veíamos desde otras latitudes, por ejemplo, acá en Panamá veíamos que la gente estaba contenta por los cambios que se veían por parte del presidente Bukele, cómo se manejaba. O sea, eso a la ciudadanía le gustaba porque ya estaban hartos de la criminalidad, de la inseguridad en el país y de la corrupción que nos arropa prácticamente que a todos los países en América Latina. O sea, ¿cuál es la situación ahora? ¿Cuántos años han pasado del gobierno del presidente Bukele? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Cuál es la situación ahora? Porque desde el año pasado veíamos ya a gente que ya no estaba tan contenta, que había protesta. Esto del Bitcoin también ha generado una serie de críticas, de cuestionamientos, de incomodidad de la población. Al día de hoy, ¿cuál es la situación actual en El Salvador? ¿La gente ya no está tan contenta con el presidente Bukele? Bueno, hay dos cosas que están sucediendo. Una es que sí, Bukele sigue representando para ciertos grupos eh, que lo llevaron al poder, sigue representando esa esperanza de cambio o también de como de espera, es como una ilusión que se generó en la población porque estaban prácticamente descontentos con los partidos tradicionales, con los partidos que durante 30 años gobernaron el país, Arena y el FMLN, luego de los acuerdos de paz. Entonces, este descontento se tradujo prácticamente en una figura como Bukele. Hasta hoy todavía sigue teniendo bastante apoyo popular, eso no se niega, las encuestas han dicho que pese al Bitcoin, pese a medidas que él ha tomado en cuanto a la pandemia o al uso de los fondos, él sigue teniendo popularidad. Y buena parte de esta popularidad es gracias a el manejo que él hace de su mensaje y de cómo a la gente le hace llegar ese mensaje. Él tiene muchos recursos institucionales que le permiten poder cubrir buena parte de la población que a él le interesa tener a su favor. Creo que la situación, sí, si bien sigue existiendo este apoyo, ha cambiado desde mediados del año pasado, porque se ha visto como una clase media ha estado más ha comenzado a alzar más su voz en las calles. Este tipo de protestas se han realizado o se organizan a través de redes sociales y es ahí donde la gente arma sus convocatorias y ha comenzado a protestar en contra del Bitcoin, en contra de la falta de transparencia, en contra de los funcionarios que han sido señalados por corrupción, pero todavía
falta muchísimo, creo yo, para que fibras que son más delicadas dentro de la estructura eh, social vea o note cuál es el problema, cuáles son los principales señalamientos que se han hecho de la administración Bukele. Entre esas, que, por ejemplo, la falta de transparencia, eso está provocando que no sepamos de la administración de los fondos, que buena parte del dinero, de los millones que se le han aprobado, no se sepa dónde han ido a parar. Y eso, por ejemplo, sabemos de los millones que ha manejado para la pandemia, para construir un hospital, que no ha sido un hospital al final, que ha sido un vacunatorio, que solamente es un cajón donde la gente ha ido a vacunarse al final porque no ha cumplido con lo que había dicho, o los millones que fueron aprobados también para la ejecución del Bitcoin, que fueron arriba de 200 millones de dólares. Y que al final hay buena parte de la población que sabe que ese dinero no está yendo a ningún lado, o al menos no sabemos a dónde está yendo a parar. Y creo que esa es la población que está ahora tomándose las calles, protestando también redes sociales, pero todavía es un porcentaje muy mínimo de la población. Julia, quiero volver un poco para atrás y hacer una parada en el tema, porque usted hizo varias veces mención a dos palabras y se llama infectados por el software Pegasus. ¿Cómo podemos dar más detalles, explicar a la audiencia, a las personas que nos siguen por redes sociales, qué significa que un software como este llamado Pegasus infecte los equipos, los celulares o los equipos o los correos de periodistas y medios de comunicación? Para entender la gravedad de lo que hablamos cuando se menciona un software como Pegasus, estamos hablando de no un programa que solamente se detiene a intervenir llamadas o mensajes de texto. La infección de un programa como este, lo que puede hacer es, por ejemplo, ingresar a mensajes de aplicaciones como WhatsApp o Signal, o que son, bueno, Signal, que es una caracterizada por ser una aplicación más segura, pero aún así puede entrar a mensajes, puede robarse fotografías, videos, puede activar cámara, micrófono, puede también robarse las claves de las redes sociales. Prácticamente lo que puede hacer Pegasus es tomar control total del teléfono como que estuviera desbloqueado. Entonces, eso creo yo que es la diferencia como del resto de spywares que pueden estar en el mercado y que lleva a que este sea aún más sofisticado y aún más peligroso para cualquiera que sea víctima de ello. Una infección, por ejemplo, es como lo que ocurre en una infección en el caso de Pegasus es entra al dispositivo a través de una vulneración del teléfono. Aprovecha que, digamos, no sé, puede entrar o bien por la aplicación de mensajería, aprovecha una vulneración para instalarse y en ese momento comienza a correr ya la infección y prácticamente está dentro del teléfono. Solamente para los que se preguntan, ¿podemos identificar si tenemos Pegasus de alguna manera? La verdad no se puede identificar porque no es que se instale como una caja de aplicación o como el icono de una app, o sea, nada que ver, solo sabemos de pronto por sospechas como lo que mencionaba al inicio, que de pronto tenemos sospechas de que nos están leyendo nuestras conversaciones o, por ejemplo, el teléfono puede ocurrir que se apague, que se vuelva lento, que la batería se acabe, o sea, o la aplicación de pronto también da problemas, hay que estar instalando y desinstalando. Todo esto genera como las dudas, porque es por lo menos lo que nos pasó en nuestros casos, que empezamos a pensar como yo de pronto recuerdo que hubo una época que en una semana mi Signal no funcionaba y tuve que instalarla y desinstalarla como 3 o 4 veces. Entonces, son como ese tipo de cosas que llevan a sospechar, pero si se puede saber exactamente cómo o cómo sabemos que tenemos Pegasus, solo haciendo análisis forenses. ¿Se tiene conocimiento del responsable de estos pinchazos? Porque según lo que habíamos hablado en la nota para prensa.com, usted mencionaba que se creía que la infección había provenido de un agente local. Sí, dentro del informe técnico de Citizen Lab, lo único que podemos
confirmar es que se trata de un operador local en El Salvador que está generando las infecciones. Esto lo que quiere decir es, no vienen de otro país, no vienen de Panamá, no vienen de Ecuador, las infecciones tampoco vienen de México, sino que hay acá un operador local que es el que entró a nuestros dispositivos. Eso hay evidencia porque se pudo detectar al momento en el que el teléfono del periodista Carlos Martínez estaba siendo analizado. Carlos Martínez también trabaja en el Faro y fue uno de los que más intervenciones tuvo a lo largo de los 17 meses. Casi en los 17 meses él estuvo intervenido constantemente. No hubo día casi que no estaban ahí dentro de su teléfono. Entonces, lo que ocurre con este operador local, cuando hablamos con Citizen Lab y nos lo explican, es que esto ya nos da también, nos arroja como un poco, o nos da conexiones sobre quién podría estar detrás de Pegasus, porque hay que recordar que NSO Group, que es la empresa israelí que vende este tipo de programas, o que ha diseñado este programa, no hace contratos, solo hace contratos con gobiernos, no lo hace con nadie más. Entonces, eh, por esa razón es que el informe de Citizen Lab es muy, muy claro al decir que hay un fuerte nexo, no solamente en que se trata de un operador local, con el hecho de que NSO Group es el que vende esto a gobiernos, sino que también a esto se suma que las fechas de las infecciones ocurrieron, porque eso también nosotros lo analizamos. Por ejemplo, tuvimos como fechas muy concretas y lo que hicimos fue ver qué había pasado en esas fechas y tratar de hacer un cruce de información. Y en eso nos damos cuenta que, por ejemplo, una infección ocurre justo el día que se publica en las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas. Eso fue en septiembre de 2020. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que además de que sabemos que NSO Group solo vende a gobiernos y que hay un operador local, básicamente estamos hablando de que hay una fuerte conexión de esto con la coyuntura política relacionada al gobierno de Bukele. Entonces, esto sí nos lleva como bueno, cuando juntamos todo el rompecabezas y sumamos cada uno de los puntos y atamos cabos, solo nos lleva a pensar que detrás de esto podría estar el gobierno de El Salvador, porque es como, es sumar una cosa más otra al final. Ya con ese informe técnico, Julia, ¿qué sigue? O si es que ya lo han hecho. ¿Han presentado las denuncias correspondientes? Presentamos, bueno, la Asociación de Periodistas del Salvador se ha encargado de presentar avisos aquí en la Fiscalía para que empiece a investigar de oficio. No hemos recibido mayor respuesta ni de la Fiscalía ni del gobierno. El gobierno solamente ha emitido un comunicado muy escueto, pero es el comunicado que hasta hoy se sabe que circula, que lo compartió a los medios extranjeros que le solicitaron por una postura sobre el tema. Ellos niegan totalmente que hayan hecho algún contrato con NSO Group o que tengan dinero para comprar Pegasus. Ellos lo niegan, dicen que no tienen este tipo de fondos, porque además este programa es súper millonario. Pero nosotros todavía seguimos esperando tanto de la Fiscalía que diga si van a investigar o no esto. Yo lo dudo por la manera en la que está cooptada en este momento todos los poderes del Estado y las instituciones, que sabemos que el fiscal, por ejemplo, es un fiscal que ha sido impuesto por el buquelismo. Entonces, no creemos que acá adentro vaya a prosperar nada que tenga que ver con Pegasus. Creo que en este momento tenemos que ver hacia afuera, porque solamente las instancias internacionales son las que nos quedan justo para que sea un proceso que de pronto avance, porque acá adentro creo que ya no tenemos esperanza alguna. Según pude ver, Julia, la empresa NSO Group, que es la que creó Pegasus, el software Pegasus, solamente le vende el mismo a gobiernos, no a privados. ¿Cómo explica este gobierno de El Salvador? Sí, ellos niegan totalmente tener un contrato. Dicen que no tienen contratos y que nunca han hecho ninguna negociación con NSO Group. Incluso mencionaron en ese comunicado que fue difundido por la Secretaría de Comunicaciones, mencionaron un informe de Citizen Lab, que fue un informe de 2020, en donde decían que en 2019 El Salvador había hecho compra de Pegasus, cosa que no ha sido así. En 2019, lo que detectó Citizen Lab es que el Estado salvadoreño, o alguien en El Salvador, pero obviamente creo que apunta al Estado salvadoreño, había comprado un programa de espionaje
a la empresa Circus, que es una afiliada de NSO Group, también vende este tipo de programas de espionaje. Sin embargo, este programa que se detectó, que se detectó desde 2019, su uso acá, no tiene que ver con Pegasus, es otra cosa. Entonces, creo que hasta el momento todavía están ausentes las respuestas de parte del gobierno salvadoreño respecto a saber sobre los contratos y si en todo caso ellos siguen negando que esto exista y todavía insisten en la idea de que no han hecho uso de Pegasus directamente ellos, sino que cualquier otra persona en este país. Entonces, al saber que hay un operador local y al saber que están interviniendo teléfonos de ciudadanos, creo yo que estamos frente a un problema de seguridad nacional muy grave que el gobierno de El Salvador tiene que incluso responder, porque esto básicamente se está pasando por alto totalmente todo el trabajo de inteligencia del Estado, alguien acá, porque están interviniendo teléfonos y creo que de una manera u otra necesitamos respuestas de parte del Estado y hasta el momento no las hemos obtenido. Flor. Bueno, no, nos queda esperar a ver qué más va a pasar en El Salvador con esta denuncia. Ojalá y la justicia ya sea más efectiva que la de acá. Bueno, esa resultados. parte ya no la sé, la verdad, como estamos en este momento, como les decía, las instituciones están bastante cooptadas, no tenemos, sabemos que aunque vayamos a poner denuncias o avisos a la fiscalía, esto no es algo que ¿Es vaya. difícil hacer el trabajo periodístico ahorita en El Salvador, Juli? Ha sido difícil en los últimos años, sobre todo cuando se trata de información que queremos, información oficial que queremos solicitar. Es decir, los espacios de acceso a la información se han reducido, también nuestros mecanismos para exigir esa información. Tenemos una ley de información pública que ya no está funcionando como pues el espíritu del por qué nació. Solicitamos información a las instituciones de gobierno y todo lo tienen que centralizar con el Ejecutivo nos la declaran bajo reserva. Esto está generando, por un lado, que sí, bueno, obviamente nos lleva a tratar de volver al periodismo de antes, al contacto con fuentes también, pero sabemos que en este momento hay fuentes que tienen mucho miedo de hablar. Entonces, desde el momento también que se publicó este reportaje de Pegasus, las fuentes se atemorizaron aún más. Entonces, creo que va a ser más difícil de aquí en adelante seguir haciendo periodismo. Sabemos que uno de nuestros principales, nuestra responsabilidad ética como periodistas es proteger a nuestras fuentes y creo que eso es algo que hemos intentado también como desde el momento en el que nos dimos cuenta de que teníamos Pegasus en nuestros teléfonos, tratamos de cambiar nuestras comunicaciones, tratamos de ser como, tal vez no directos con ellos en nuestros mensajes porque sabíamos que podrían estarnos leyendo, sin embargo, sí les dejamos como esta sensación a ellos de sí estamos preocupados también nosotros, pero no queremos ponerlos en riesgo y creo que en este momento el trabajo con las fuentes va a ser va a cambiar, pero todo para tratar de garantizar la seguridad, no solo nuestra, sino de nuestras fuentes. Y creo que hay fuentes a las que les agradecemos totalmente, que pese a todo este tipo de ataques que recibimos en la prensa salvadoreña, continúan ayudándonos, apoyándonos a hacer nuestra labor. Y al final creo yo que es lo que nos queda, el apoyarnos con las fuentes y a partir de estas voces valientes que nos permiten seguir haciendo esto, pues continuar. Pero sin duda es más complicado. Bien, Julia Gabarrete, periodista de El Faro en El Salvador, gracias por habernos dado estos minutos y explicarnos la gravedad de esta vulnerabilidad en torno a las comunicaciones y a la privacidad de periodistas allí en este país vecino. No, gracias Gracias. a ustedes. Gracias, Flor. Gracias, Leo, por la invitación. Luego. Un Bye. gusto. Adiós.